¿Qué tal, hermanas, hermanos? Buenos días. Damos gracias a Dios porque nos permite estudiar su palabra. Y pues el día de hoy vamos a pedirle al Señor que hable en nuestros corazones para que nos redarguya, nos enseñe, nos muestre su voluntad para nuestras vidas. Para eso les invito a que podamos orar. Te damos gracias, Dios, por este día. Gracias porque nos permites escuchar tu palabra, escudriñarla, analizarla y conocer tu voluntad para nosotros. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, para que tú nos hables con claridad a través de tu Espíritu Santo y hagas tu obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanos, damos gracias a Dios porque nos permite alabarlo, porque nos permite conocerlo más a través de su palabra. Y el mensaje del día de hoy, al cual hemos intitulado Examíname, Dios, como dice el Salmo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Eso es lo que le vamos a pedir al Señor en este día. Y vamos a tratar de entender a través de la palabra de Dios cuál es el sentido, el alcance de esta declaración, de esta petición que le hace el salmista a Dios. Y para ello vamos al Salmo 139, que da origen a esta expresión. Salmo 139, versículos 23 y 24. Y dice así: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Por qué pedir a Dios que nos examine? Piénselo por un momento. ¿Por qué el salmista le pidió a Dios que lo examinara? ¿A quién le gustan los exámenes? Pues a nadie. ¿A quién le gustan las pruebas? Que lo prueben a uno. A nadie. Contrariamente, a nosotros sí nos gusta probar a la gente, nos gusta examinar a la gente, examinamos cada paso que toma la gente que está cerca de nosotros y somos muy prontos incluso a juzgar su actuación, a juzgar sus palabras. ¿Te fijaste en lo que dijo? ¿Te fijaste cómo vino vestido o vestida? ¿Te fijaste en lo que hizo? Qué mal, ¿no? Somos muy prontos a juzgar. Examinamos, juzgamos y sentenciamos. Decimos, no, es que por eso le va como le va. No, pues es que por eso que hace merece tal cosa. Somos jueces prontos, somos jueces injustos. Dice la palabra de Dios que primero veamos la viga que tenemos en nuestro ojo antes de ver la paja que tiene nuestro prójimo, porque somos muy dados a eso, desgraciadamente. Pero para que nos examinen a nosotros, ahí sí no. Ahí sí decimos, pero ¿por qué me vas a examinar? Tanto a la autoridad, ¿no? Como a Dios mismo. En el pasaje que estamos estudiando del Salmo 139, el salmista le pide 4 cosas a Dios. Vamos a ver cuáles son estas. Primero le dice, examíname, ¿no? Examíname, oh Dios. Entonces, lo primero que le pide es que lo examine. ¿Qué es lo segundo que le pide? Dice, conoce mi corazón. Entonces el salmista le dice a Dios, examíname, pero también conoce mi corazón. Y ahorita vamos a ver que es una especie de redundancia que el salmista le pide esto a Dios, porque Dios ya lo conoce. Sin embargo, una cosa es que Dios lo conozca por su infinito poder, por su absoluta y total presencia y omnisciencia, omnipresencia y omnisciencia, omniconocimiento, o sea, que todo lo conoce. Y otra cosa es que nosotros voluntariamente le pidamos a Dios que Él tome conocimiento pleno de nuestra vida, de nuestros caminos y actúe en consecuencia. Ahorita vamos a ver en qué consiste esta actuación. Tercera cosa que el salmista le pide a Dios, que lo pruebe. Dice, pruébame. Son solicitudes muy concretas, no hay rollos ni grandes discursos. Le dice, examíname, oh Dios. Segunda cosa, conoce mi corazón. Y tercera, pruébame. No es lo mismo. Ninguno de los 3 conceptos es igual. Aunque se parecen,
Cada uno tiene su peculiaridad, cada uno tiene su alcance, su significado. Examinar algo, ¿no? Es hacer una evaluación de las cualidades, de las calificaciones que tiene una determinada persona o un determinado producto o un determinado servicio. Se contrata un servicio para que se lleven a cabo ciertas acciones, ¿no? Por ejemplo, en una industria, en una oficina, en un consultorio médico. Para eso se contrata el servicio. Entonces, cuando se trata de evaluar el servicio, entonces se tiene que practicar una especie de examen o de evaluación. Hay otra cosa que se llama, por ejemplo, exámenes de laboratorio. Cuando nos dice el doctor que lo vamos a ver porque nos sentimos mal, nos sentimos cansados o nos duele algo, vamos con el médico y lo primero que nos dice es: necesito unos exámenes de laboratorio. Entonces vamos al laboratorio, sacan placas o sangre de nuestro cuerpo, lo procesan, lo someten a ciertas evaluaciones y hacen un examen de nuestra sangre, hacen un examen de otras cuestiones del cuerpo, ¿no? Para ver qué está pasando, cómo está funcionando nuestros organismos, perdón, nuestros órganos, nuestro organismo. Entonces, de esta manera se puede conocer qué es lo que está sucediendo. Y aquí el salmista le dice: primero examíname, luego dice conoce, pero ¿conoce qué? Mi corazón. Dice la palabra de Dios que del corazón salen los malos pensamientos, del corazón sale el buen tesoro y el mal tesoro, del corazón salen las intenciones, es decir, el corazón es la fábrica, es el lugar donde se procesa la esencia del ser humano. Entonces, por eso es tan importante que le pidamos, como el salmista en este caso, a Dios, que conozca a profundidad nuestro corazón, ya como una petición, no solamente porque Él puede hacerlo, no solamente porque Él lo hace, por default, digamos, desde que somos concebidos, desde que nacemos en esta tierra, Dios está al pendiente de cada ser humano y lo conoce muy bien, ahorita lo vamos a ver. Pero también es necesario pedirle que lo pruebe, ¿no? Cuando, por ejemplo, ya la persona acudió al laboratorio para que le hagan exámenes, una segunda parte del proceso de análisis de parte del cardiólogo, por ejemplo, es hacerles pruebas de esfuerzo, o del neumólogo, pruebas de cómo está funcionando la respiración, y ahí en el consultorio lo someten a pruebas. Y tiene que soplarle aquí, soplarle allá y de determinada manera. Y las pruebas de esfuerzo, por ejemplo, son pruebas muy, muy difíciles porque hacen al paciente correr o caminar en una caminadora a diferentes velocidades, con diferentes pendientes a veces, para ver qué tal está el corazón de esa persona. Lo prueban. Igual cuando se contrata, por ejemplo, algún producto, la fabricación de algún producto, llega el contratante, le dice al que lo está haciendo, le dice: voy a probar el producto que te encargué que me fabricaras. Y lo somete a una serie de pruebas. Incluso hay dispositivos o mecanismos que son sujetos a una serie de pruebas muy, muy rigurosas, y se hacen todos unos procesos de certificación de ese proceso de pruebas para asegurarse que el producto cumple con las especificaciones técnicas para lo cual fue diseñado. Son pruebas para ver si lo que dice ser realmente es, para ver si para lo que fue diseñado y construido realmente está listo para cumplir con esas expectativas y con esas funciones. Son pruebas entonces que se hacen. Si les hacemos pruebas a las cosas, muchachos, que no nos tenga que probar Dios, pues claro que sí. Y la cuarta cosa que le pide el salmista a Dios es: conoce mis pensamientos. Fíjense bien, es diferente conoce mi corazón de conoce mis pensamientos. El corazón y la mente están directamente relacionados. Yo le llamo binomio. Un binomio es decir, un elemento que está formado de dos partes. De dos, binomio, dos partes, ¿no? Entonces, el corazón funciona
con el pensamiento, con la mente, y la mente funciona con el corazón. Por eso es importante que Dios conozca ambos, el corazón y el pensamiento. Y luego le dice el salmista a Dios, le dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. O sea, todo esto de conocer estas cuatro cosas tiene un propósito que consiste en dos elementos. Primero, que Dios descubra, que saque a la luz cualquier camino de perversidad. Después de examinar a la persona, de conocer su corazón, de haberlo probado y de conocer los pensamientos de esa persona. Porque una cosa es la acción y otra cosa es el pensamiento. Y a veces a lo mejor no llegamos a la acción, pero sí estamos re mal en el pensamiento. Y traemos todo un problema allí de pensamiento que está entrando en problemas con Dios, porque está contradiciendo sus mandamientos, está pecando. Entonces, por eso el salmista le dice, todo esto que yo te pido, para que tú puedas revelar si en mí existe camino de perversidad. Y como consecuencia de eso, si es que lo hayas, si es que hay un camino de perversidad en mi vida, guíame, corrígeme. Dice además, en el camino eterno. Y esto tiene un gran sentido, muchachos, hermanos, porque todo análisis y examinación tiene el propósito de mejorar, tiene el propósito de limpiar, tiene el propósito de corregir lo que está mal. Otra vez, todo análisis y examinación tienen el propósito de mejorar la persona, al producto, al servicio, de limpiar aquello que esté mal, para eso se hace el análisis, de corregir, ¿verdad? Por ejemplo, en la cuestión médica, si se identifica que en la sangre se están encontrando componentes excesivos, por ejemplo, de glucosa, o que hay el colesterol alto, triglicéridos, o que hay problemas en otras partes, en otros órganos, en otros sistemas del cuerpo. Entonces, el propósito de estos exámenes, el propósito de estas pruebas es corregir lo que está mal. Porque de otra manera, si no se corrige aquello, ese órgano, ese sistema se va a seguir degradando porque hay algo que está funcionando mal. Y al cabo del tiempo, que puede ser poco, puede ser mediano, puede ser mucho, pero al cabo del tiempo, ese órgano, ese funcionamiento ya no va a servir, ya no va a funcionar. Y esto es muy terrible porque entonces se anuncia la muerte. Un organismo enfermo al final va a morir. Y no me refiero a que vaya a morir, todos vamos a morir, pero me refiero a una muerte prematura, a una muerte incapacitante. O sea, todo el proceso de enfermedad hasta la muerte va a ser un proceso incapacitante. Y va a tener a la persona, por ejemplo, postrada, con dolor, sin funciones en alguna parte o en algunas partes de su cuerpo. Es decir, una calidad de vida deteriorada. ¿Por qué? Porque no se tuvo el cuidado de hacer este proceso de examinación y de corrección. Por eso el salmista le dice a Dios que necesita que Él revele, que Él saque a la luz cualquier cosa que esté mal en su vida, cualquier cosa que lo está alejando de Dios y de su voluntad para su vida. Reconociendo además, al final, con la última parte de la frase, reconociendo que necesita dirección y guianza permanentes. La dirección que Dios proporciona a nuestra vida, hermanos, hermanas, debe ser permanente. No solo de un momento, no solo de un día, o no solo de cada vez que nos metemos en problemas, porque somos muy dados a que cuando estamos en el problema, a causa de nuestro propio pecado, desde luego, entonces sí vamos y le decimos, ay Señor, corrige mi vida. Mira, aquí estoy dispuesto a que hagas lo que tengas que hacer. Esto debe ser todos los días. Esta solicitud que le hagamos a Dios de examinarnos, de conocer nuestro corazón, de probarnos y de conocer nuestro pensamiento, debe ser un proceso diario, debe ser una solicitud diaria, porque si no hacemos esta examinación, o bueno, si no le pedimos a Dios que haga este examen a profundidad, entonces, ¿qué pasa si dejamos que el mal, que esa perversidad esté allí un día, 2 días, una semana,
3 semanas, 2 meses, 5 años, 20 años, el órgano o la parte espiritual que está en problemas se va a ir degradando, se va a ir deteriorando al grado de la muerte física y espiritual. Y desde luego Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que no solo cuando estemos en problemas, sino que todos los días estemos bien, estemos mal, estemos tristes, estemos contentos, como estemos. Entonces le pidamos a Dios que haga estas 4 cosas, que nos examine, que conozca nuestro corazón, que nos pruebe y que conozca nuestro pensamiento. Dice la Biblia que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo nos debe separar del amor de Dios. A veces vamos a estar tristes, a veces vamos a estar angustiados, a veces vamos a estar muy contentos, a veces vamos a estar felices por situaciones diferentes que estemos viviendo. No importa cuál sea el estado de ánimo, no importa cuál sea la situación en un momento dado de nuestra vida, tenemos que hacerle esta solicitud, esta petición a Dios. Examíname, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos. Precisamente, hermanos, cuando no hacemos esto, nos metemos en problemas. Pecamos porque estamos defectuosos. Hay cosas que corregir y si no permitimos que Dios las corrija, ese defecto va a seguir allí, va a crecer, ¿no? Como una grieta y va a dañar lo que esté a su alrededor. Estamos rotos, hermano. Necesitamos reparaciones por todos lados. Pensamos mal, actuamos mal, reaccionamos mal, ¿no? Apenas alguien dice algo y que a lo mejor ni tiene que ver con nosotros, y ya estamos opinando, ya estamos reaccionando, ya estamos sacando conclusiones, y ya estamos, como dicen por ahí, amarrando navajas con otras personas, buscando, echando bronca por todos lados, quejándonos. Estamos rotos, estamos mal, necesitamos que Dios venga y corrija nuestros pensamientos y corrija nuestro corazón, por lo tanto nuestras acciones, nuestras palabras, etcétera, etcétera. ¿Qué más hacemos mal? Planeamos mal. Estamos empezando el 2022 y a lo mejor ya algunos de nosotros tenemos ciertos planes y ¿qué cree? Que muchos de ellos están mal. Esos planes que ya a lo mejor hasta tienes en un cuaderno allí plasmados con tu puño y letra, a lo mejor están mal. Están mal porque no permitiste que Dios hiciera un examen previo y por lo tanto las correcciones pertinentes antes de que te pusieras a planear. Y es posible que tus planes para el 2022 ya estén defectuosos, ya estén contaminados. En este capítulo 139 del libro de los Salmos, en los primeros versículos, el salmista hace una descripción muy interesante de nuestro estatus ante Dios. Porque aunque no hayamos pedido, dice la palabra de Dios en el versículo 1, que Él ya nos conoce a la perfección. Fíjense lo que dice. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me has examinado y conocido. Y es hasta después, hasta los versículos subsecuentes que el salmista le pide a Dios que lo examine. Pero en el versículo 1 del capítulo ya le dice, tú me has examinado, pasado, y me has conocido. Hermanos, qué interesante. O sea, aunque no se lo pidamos, Dios nos conoce y Dios nos examina. ¿Qué otra cosa ya hace Dios, aunque no se lo pidamos? Conoce todas nuestras acciones. Versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Ah, caray. Cada vez que nos sentamos, cada vez que nos levantamos, cada vez que vamos a algún lado, cada vez que vamos a otro lado, Dios lo sabe perfectamente. Tercera cosa, versículo 2, Dios conoce todos nuestros pensamientos, hasta el más recóndito, hasta el más escondido, hasta aquel que piensas que nadie se ha dado cuenta que piensas en esas cosas o que has pensado en esas cosas. Dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Y cuando habla de lejanía, implica precisamente se refiere a algo que está lejano, a algo que está difícil de alcanzar. Aunque pensemos que ese pensamiento lo estamos guardando muy en lo profundo,
casi para que nadie se dé cuenta, ¿qué crees? Que dice aquí este versículo que Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce nuestros pensamientos. ¿Qué otra cosa nos revela este pasaje? Que Dios analiza nuestro andar de todos los días. Dios conoce todas nuestras acciones, incluido nuestro descanso. Y no nada más conoce, sino que analiza. Fíjense cómo lo dice en el versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo. Esta palabra, este verbo, Dios lo usa para decirnos que debemos escudriñar las escrituras, debemos examinarlas a profundidad, desmenuzar cada parte de las escrituras y tratar de entenderlo. Qué interesante que lo mismo hace Dios ¿con qué? Con nuestro caminar diario, y no solamente con el caminar y las acciones que de ahí se desprenden, sino con el reposo incluso. O sea, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, Dios está escudriñando, está analizando nuestro andar y nuestro reposo. ¿Qué grado de amor tiene Dios para con nosotros en hacer, en tomarse la tarea, ¿verdad? El tiempo, darse el tiempo de escudriñar nuestro camino? ¿Para qué se escudriña algo? Pregúnteselo. ¿Para qué se escudriña algo? Para conocerlo. Y a mí me parece muy interesante que Dios quiera conocernos a ese grado. Y ahorita voy a comentar por qué. Quinta cosa que nos revela Dios en este pasaje. Sabe exactamente todo lo que hacemos. Dice el versículo 3, todos mis caminos te son conocidos. Sexta cosa, sabe incluso lo que vamos a decir antes de que lo digamos. Versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Séptima cosa, Dios está atrás y adelante de nosotros, y además pone su mano sobre nosotros. No hay nada, muchachas, hermanos, niños, todo aquel que esté viendo este mensaje, no hay nada que podamos esconder de Dios. Detrás y delante me rodeaste, dice el versículo 5, y sobre mí pusiste tu mano. El salmista además reconoce lo maravilloso que es esto. Por eso es Dios. O sea, ¿qué poder y qué capacidad tiene nuestro Dios que puede conocer todas estas cosas de cada ser humano sobre la tierra? ¿Quién más tiene esta capacidad? Ninguna persona, ningún sistema tiene la capacidad de conocer a detalle, de manera analizada, examinada a profundidad, como dice ahí, escudriñada. Ninguna persona tiene la capacidad de hacer esto con relación a la vida de otra persona y a su pensamiento. Y dice el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Cómo entender que Dios tiene esa capacidad? Nosotros no podemos. A veces quisiéramos, ¿verdad?, meternos en la mente de, sobre todo de nuestros seres queridos, para ver qué están pensando, para ver por qué hicieron tal o cual cosa y tratar de entender. Déjame decirte una cosa, Dios sí lo puede hacer y Dios te entiende. Pero lo que debes entender primero es que no te puedes ocultar de Dios por más que lo desees o por más que lo intentes. Dice aquí en el Salmo 139, ahora en los versículos 7 al 12, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, no nos podemos ocultar, no nos podemos esconder de Dios. Si Dios tiene tal conocimiento de nosotros, hermanos, hermanas, qué mejor que pedirle que corrija nuestros pasos, que escudriñe nuestro caminar diario y que trace para nosotros el camino correcto. Mira, a partir de este escudriñar
qué hace Dios de nuestros pasos, de nuestro levantar, de nuestro andar, de nuestro caminar, de nuestros pensamientos, de ese conocimiento tan preciso que tiene de nosotros. Él sabe con qué estás luchando. Amén. Él sabe a la perfección qué te aflige. Sabe también qué has estado haciendo para remediar tu dolor, tu frustración o tu soledad. Sabe por qué reaccionas como lo haces. Muchas veces, por cierto, de manera equivocada. Pero yo quiero decirte esta mañana que Dios te entiende. Aunque no permite que te justifiques con tus causas, porque Cristo es el que nos justifica a través de su sacrificio. Pero entonces, ¿por qué no dejar que Él nos diga lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo? Si Dios nos conoce tanto, si Dios nos conoce tan bien, tan profundamente, ¿no crees que Él tiene algo que decir al respecto de nuestra vida? El problema es que no queremos que nos digan lo que debemos hacer. Como dicen por allí, nos choca. Dice la palabra de Dios en el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. ¿Por qué la gente no quiere permitir que Dios le diga lo que tiene que hacer? Porque lo que hay en su corazón, en su necedad, es que no existe Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y eso le permite al necio, al impío, pues vivir como China libre y hacer exactamente lo que se le dé la gana, sin tener que darle cuentas absolutamente a nadie. Y hay otro pasaje que también habla de este concepto, dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La persona piensa que está haciendo bien las cosas, aunque vaya a la iglesia, aunque diga temer a Dios, piensa que está haciendo bien las cosas, piensa que no hay nada que reprocharle. ¿Por qué? Porque no le ha pedido a Dios, como el salmista, que examine su vida, que conozca sus pensamientos, que conozca su corazón y que lo pruebe. Quiere seguir haciendo su divina y santa voluntad, como dicen por ahí, que de santa y de divina no tiene nada. Cuando invitamos a Dios a que tome control de nuestra vida y que sea Él quien la dirija, las cosas van a cambiar, hermanos. Miren lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Si estamos en Cristo, las cosas son hechas nuevas. Ese camino equivocado, esos pensamientos equivocados, esas acciones equivocadas, Dios las va a corregir. Dice, todas son hechas nuevas. Otro pasaje, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en la carne, o sea, sigo viviendo en la carne, pero ya no lo vivo yo, dice, porque Cristo vive en mí, ahora lo vivo en la fe, ahora lo vivo en la esperanza a la que Dios me ha llamado, que es una esperanza de restauración. ¿Qué quiere Dios tener con nosotros? Quiere tener este tipo de relación.
Dios quiere que tú abras tu corazón a Él y lo invites a tu vida, para que entonces Él pueda establecer este tipo de relación contigo. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Oír su voz, abrir la puerta del corazón, sentimiento. Vamos a ver lo que dice Job, capítulo 34, versículos 31 y 32. Dice así la palabra de Dios: de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Enséñame lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Ahora, hermanos, seguramente hemos luchado por cierto tiempo con la corrupción de nuestra carne y de nuestro pensamiento y no hemos logrado apartarnos del mal. Seguimos pecando, seguimos ofendiendo a Dios y al prójimo. ¿Por qué? Seguramente hemos tenido buenas intenciones, pero este es exactamente el problema, porque no se trata de tener buenas intenciones. Solos, hermanos, no podemos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 15 de Juan, versículo 5 y versículo 7. Yo soy la vid, hablando Jesucristo, vosotros los pámpanos, las ramas de la vid. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nos dice Dios, nada podéis hacer. Y luego el 7, si permanecéis en mí y mis palabras, otra vez, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Repito el versículo 7, si permanecéis en mí, que es lo que nos dice en el versículo 5 que debemos hacer, implica que sus palabras permanezcan en nosotros. Así lo dice. Permanecer en él, por lo tanto, requiere que sus palabras también permanezcan en nosotros. Miren lo que dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es la palabra de Dios para los que tememos a Dios, para los que somos hijos de Dios? Es lámpara, es lumbrera. Nos va o nos debe ir guiando, precisamente como le dice el salmista a Dios, nos debe ir guiando todos los días en ese examen que Dios hace de nosotros para revelarnos cuál es el camino que debemos andar. Una lámpara, una lumbrera nos ayuda a ver por dónde vamos, sin equivocación. El Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermanos, cuando queremos ingresar a una escuela, a un trabajo, a un nuevo grado escolar, a un mejor puesto o grado en el trabajo, o cuando necesitamos la obtención de un título, de un certificado o de una certificación, necesitamos ser evaluados, necesitamos ser examinados. Y al rector, deme mi título de ingeniero. Y el rector me va a decir, sí, ¿por qué? Pues porque yo sé todo lo que se necesita saber para tener ese título. ¿Y cómo me lo vas a demostrar? Pues porque yo se lo aseguro. ¿Qué nos va a decir el rector de esa universidad o el área de servicios escolares? Pues nos va a mandar muy por allá lejos, ¿verdad? O hacemos un examen a título de suficiencia, y que seguramente va a requerir un montón de trámites y de requisitos, o curso todos los créditos que me requiere esa universidad para obtener ese título, para que yo demuestre a través de exámenes, a través de pruebas, que yo tengo esos conocimientos, que yo estoy listo para poder
¿no? Por ejemplo, hablo de la ingeniería, que es mi campo de conocimiento. Hay un montón de certificaciones. Buscando sacudir un puesto, en algunos casos piden que la persona venga ya certificada en ciertos conocimientos. Y si no tiene sus certificaciones, le dicen inútil presentarse. Si para las cosas del mundo, hermanos, necesitamos ser probados, necesitamos ser examinados, ¿por qué no vamos a ser examinados por Dios? ¿Por qué no vamos a ser probados por Dios? Miren lo que dice Primera de Timoteo 3:10. Y estos si está preparada para ejercer esa tarea que le ha pedido a Dios emprender. De otra manera, si no está lista, si no está listo, entonces Dios no lo va a poner a hacer esa tarea, porque sabe que va a fallar. Ahora, a diferencia del ser humano, que puede tender a no ser justo en el momento de las evaluaciones o exámenes, Dios es un Dios justo, Dios es un juez justo que califica con justicia, que además, hermanos, hermanas, aunque salgamos reprobados, en su misericordia nos levanta, nos restaura, nos da una nueva 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En este versículo de 2 de Timoteo 4:8 nos dice que Dios es un juez justo. Así que no tengamos temor en ser examinados y probados. Pidámosle contrariamente a Dios ser examinados y probados, ya que este proceso de examinación va a dar lugar al reconocimiento de nuestra situación, nos va a mostrar en dónde estamos fallando y nos va a llevar también a de nuestra vida que necesitan ser corregidas. De tal manera, hermanos, que la actitud de nuestro corazón debe ser pedirle a Dios que trabaje en nosotros, que a partir del examen, de la prueba, de la evaluación que haga de nosotros y de la revelación de aquellas áreas donde tenemos que cambiar, donde tienen que ser corregidas muchas cosas, entonces le pidamos a Dios ser transformados, ser corregidos. Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios y entonces andamos actuando del tingo al tango, nos equivocamos, fallamos, probamos aquí, probamos allá. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos que estamos haciendo mal, porque no conocemos la voluntad de Dios. Pidámosle perdón a Dios y digámosle, Señor, transforma, renueva mi entendimiento, permíteme conocer la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, que nos permites conocer nuestros errores, nuestros pecados, nuestras fallas. Ayúdanos a corregirlas en tu misericordia. Tú ven y muéstranos el camino correcto, Señor. Guíanos en el camino correcto, como dice tu palabra. Ayúdanos, Padre, a entender nuestros errores
nuestros pecados, que no seamos duros de corazón y que no digamos que no necesitamos